Ahora sí. Buenas tardes a todos los que estamos presentes en este auditorio del espacio Fundación Telefónica en Gran Vía, en Madrid. Y buenas tardes también y buenos días a los que nos estáis siguiendo por streaming en España y en muchos otros países, que estáis ahora mismo conectados con esta sala para compartir con nosotros en esta tarde o mañanas, depende de donde nos sigáis, compartir con nosotros estas reflexiones, este debate y otras cosas que vamos a hacer, que iremos viendo a lo largo de la tarde y que no quiero adelantar. Estamos en el marco del 7º Encuentro Internacional de Educación, que muchos de vosotros, la mayoría, nos venís siguiendo desde, ya queda lejos, aquel mes de abril de 2012, cuando empezamos, tratando el tema de la relación entre la sociedad y la educación. Con este evento, con los eventos que estamos celebrando en todos nuestros países estos días, cerramos el tema 8, de este encuentro que, como todos sabéis, consta de 9 temas. En esta ocasión hemos estado debatiendo online, en el site del encuentro, durante casi 2 meses, sobre la educación formal, la educación no formal, la educación permanente. Unas reflexiones muy interesantes que hemos resumido en una grabación que ahora después veremos. Pero también hemos tenido el evento central de este tema 8, que ha sido en esta ocasión en Caracas. Y ha sido un evento espectacular, tanto en el número de personas que nos hemos congregado allí, como sobre todo en las ponencias, en los debates, en lo que hemos tratado. Hemos tenido con nosotros a 2 ponentes muy buenos, Juan Domingo Farnós y Stephen Downes, que han estado hablando de cosas muy interesantes, de que esa educación no formal, esa educación permanente, se tiene que hacer en red, sobre todo en red. Stephen Downes nos hablaba de lo que todos conocemos o conocéis, ¿no?, los MOOCs, esa forma de aprender, una forma de aprender muy distributiva, muy colaborativa, donde todos participamos. Y Juan Domingo Farnós nos ponía el énfasis con esa palabra que se está poniendo ahora de moda de redarquía, ¿no? Cómo el aprendizaje se produce en la red, pero con una jerarquización donde los protagonistas, los verdaderos protagonistas, son los que aprenden y donde es distribuido, donde hay unos líderes, efectivamente, pero que el aprendizaje lo van construyendo todos los que van participando. Yo creo que básicamente lo que los 2 ponentes de Caracas nos decían es que el aprendizaje es continuo, el aprendizaje es descentralizado y el aprendizaje se produce en red. De todas formas, más allá de estas ideas que compartimos en Caracas, son interesantísimas todas las que todos vosotros, los que nos habéis ido siguiendo durante este mes y medio, habéis escrito, comentado en los diferentes debates del site del encuentro. Y este vídeo, que ponemos ya a continuación, resume esas ideas y que espero también que esta tarde, en el debate que tengamos aquí, os podáis hacer eco de ellas. Yo ya doy paso al vídeo, lo volveré a recordar al acabar, pero por si acaso os lo digo, el encuentro no se acaba, el Encuentro Internacional de Educación continúa, el final de este 7º encuentro es en noviembre y desde ahora mismo ya estamos en el tema 9. El tema 9, un tema muy interesante que son visiones y retos de futuro. Por favor, entrad en el site del encuentro a partir de mañana y podréis seguir los debates y todas las actividades que allí tenemos. Y ahora resumimos lo que ha sido este tema 8 en este vídeo. Pues buenos días a todas y a todos, y muy en especial a todas y a todos los que estáis en Caracas participando en el evento de cierre y también a los que estáis siguiendo este evento en directo. Este es el penúltimo tema de este gran debate que pretende responder a la pregunta sobre cómo debería ser la educación del siglo XXI. Durante casi 2 meses hemos analizado cómo se desarrolla y aprende el ciudadano del siglo XXI a lo largo de toda su vida. En él hemos desarrollado fundamentalmente 4 ejes de contenido. El primero es el aprendizaje durante toda la vida, la cultura digital y las competencias del siglo XXI, en el que hemos abordado la importancia de la influencia de diversos ámbitos de aprendizaje, tanto formal como no formal e informal, en el desarrollo del individuo. Algunas de las ideas que hemos recogido han sido las siguientes. Aprendemos en todo momento y en diversos contextos. Otra idea es que los nuevos entornos de aprendizaje generan una mayor personalización y una necesidad de atender nuevas competencias y destrezas. Una tercera idea
sería que existen conocimientos que se adquieren mejor fuera del sistema de educación formal, puesto que requieren de un ambiente y condiciones pues, que no se pueden reproducir en las instituciones educativas. Una cuarta idea sería que la educación online se está reinventando día a día, creando nuevos modelos masivos y abiertos orientados a la democratización del aprendizaje y al trabajo colaborativo en la red. Estos modelos tienden a establecer reputaciones digitales e identidades digitales. Y para implementar mejoras orientadas a un aprendizaje adaptativo y personalizado, es necesario que los datos de esta formación sean bien analizados. Esta, llamémosla, analítica de aprendizaje, tiene que centrarse en las actividades más frecuentadas, la calidad de los contenidos y la interacción social entre los usuarios. El segundo eje, encuadrado también en el aprendizaje durante toda la vida, aborda los principios básicos en el aprendizaje como ciudadano digital que nos presentó Stephen Downes. El primer principio básico en el aprendizaje no formal es la interacción. Aprendemos de los demás y los demás aprenden de nosotros. Cada uno debe crear su propia red de interacciones y situarse en el centro. El segundo principio básico es la usabilidad. Dejadme que utilice esta palabra poco académica. El aprendizaje debe ser coherente y simple para poder organizarlo bien. El tercer principio sería la relevancia. Se debe aprender aquello que es relevante e importante para una persona en ese momento. Esta relevancia se obtiene accediendo al contenido que necesitamos y depositándolo en el lugar que necesitamos. El método de aprendizaje consiste en agregar, en remezclar y poner en práctica los conocimientos para cerciorarnos de que funcionan. El aprendizaje personal, en definitiva, es un compendio de interacciones, de usabilidad, otra vez uso la palabreja, y de relaciones. El tercer eje en el que hemos puesto foco es el denominado nuevos puentes, educación, mercado laboral, sociedad. Una de las ideas que se ha recogido en este eje es que la sociedad demanda sujetos cada vez más proactivos y emprendedores, por lo que las empresas y las instituciones deben tender puentes para poder adecuar cada vez más la formación de los aprendices a las demandas del mercado laboral. Las organizaciones que generan los puestos de trabajo tienen que mediar en la confección de los perfiles laborales que requieren. Las empresas tienen que determinar necesidades de perfiles laborales y definir acciones articuladas con las instituciones de educación superior para hacerles conocer qué requerimientos necesitan y poner a su disposición expertos de la empresa que les puedan apoyar en la revisión y en la actualización del currículo. Por su parte, las instituciones educativas necesitan la mayor apertura para actualizar de manera continua los planes formativos. Por último, en el cuarto eje, enseñar y aprender desde el ocio y la cultura, hemos comprobado que la tendencia de la formación a través del juego coge cada vez más fuerza. La motivación es un factor crucial en el aprendizaje. Generar situaciones de aprendizaje desde lo lúdico resulta primordial para afianzar aprendizajes más enriquecedores. Es importante no olvidar, cuando pensamos en educación y en aprendizaje, que el 70% de lo que aprendemos se realiza de manera informal, el 20% de manera, digamos, no formal y el 10% de forma o de manera formal. En la actualidad, el foco de la sociedad de la educación y de la comunidad educativa está en el ámbito formal y no en los nodos de enseñanza en los que se genera el 90% del aprendizaje, como hemos visto. Y con estas conclusiones resumidas y elementales sobre la educación permanente, seguimos nuestro debate de manera presencial. Os doy muchas gracias a todos por participar y enriquecerlo con vuestras reflexiones. Y para finalizar, como siempre, me gusta acabar con una frase de otro. Bernard Shaw
dijo una cosa que es muy brillante. Decía, desde muy niño tuve que interrumpir mi educación para ir a la escuela. Esto refuerza lo que acabamos de decir del aprendizaje informal y no formal. Muchas gracias a todos y buena suerte. Con estas palabras de Emilio Gil Olmo, vicepresidente ejecutivo de Fundación Telefónica, hemos visto el resumen de lo que hemos tratado online y ahora doy la palabra a José de la Peña para que nos presente, que va a moderar la sesión de esta tarde para que nos presente a los participantes. Bueno, primero buenas tardes y agradeceros a todos los que habéis sido valientes, habéis vencido los 38 grados ahí fuera. Bueno, aquí estamos a 20 y tantos y ese es un buen premio. Estamos en el evento, como ha dicho, número 8. Todos los anteriores se han dedicado especialmente a la educación formal, la educación en las aulas, al papel de los padres, los profesores, la tecnología, las emociones. Y este es especial, porque este se dedica a aprender a lo largo de la vida, no se puede dejar de aprender. Esto, por ejemplo, este evento es un espacio de educación informal, con lo cual hoy queríamos, entre que era verano, entre que queda mucho para el último, que es en noviembre el cierre y que va a ser de tendencia, queríamos hacer algo especial. Y hoy va a ser muy especial. Todos los que habéis venido aquí vais a vivir algo especial. Este también tiene de especial que está siendo transmitido en streaming, con lo cual hay mucha gente que seguramente está en su casa, no más fresco que aquí, pero en su casa viendo el evento, ¿vale? Y normalmente, en un evento cualquiera de los que hemos hecho, estaríamos aquí todos los invitados, pondríamos unos trozos de vídeo de los principales ponentes en Caracas y empezaríamos unas preguntas, respuestas. Pero hoy vamos a empezar de otra manera. Vamos a empezar con Silvia Torralba, que casualmente hace un año ella actuó aquí porque teníamos un evento que se llama Thinking Party. Ella fue una de las ponentes que trataba sobre reinventarse y ella se reinventó. Era una persona que había estado trabajando 20 años en publicidad y fue madre y bueno, ella decidió que quería cambiar su vida por su hija y dio un vuelco totalmente y se convirtió en cuentacuentos, en un storyteller, como dirían ahora. Y lo que le hemos pedido esta vez es, vamos a introducir la idea de la educación a través de esas metáforas que ella sabe contar también, y lo que vamos a tener ahora es un cuento. Ella nos va a contar un cuento, como tienen que ser las cosas, que es como llegan a los seres humanos los conocimientos a través de historias. Entonces la voy a dejar a Silvia, no te voy a hacer más presentación que esto, ¿te parece? Y nos va a hacer un cuento que se llama... Pues la llave del éxito. Pues tuyo. Bueno, hay una cosa que Pepe no lo dijo, que en realidad no es un cuento cualquiera. Este cuento es un cuento meditativo, porque, bueno, lo vamos a hacer de otra manera. Y para eso me gustaría invitaros a todos, pues, que cerréis los ojos. Este cuento quiero que lo sintáis, no solo que lo escuchéis. ¿Bien? Entonces, si queréis, poneros cómodos. El que quiere incluso descalzarse, si nos dejan. Si queréis poner la mano en el pecho, si queréis simplemente estar cómodos como a vosotros os venga bien. Y ahora desde aquí, quiero que hagáis 3 respiraciones profundas para que ya terminemos de relajarnos del todo. Bien despacio, cogemos aire, expulsamos y una vez más y ahora vamos a hacer un paseo por el pasado. Queridos niños, estamos ahora en un aula, en nuestro aula, rodeado de compañeros a quienes queremos mucho. Es un ambiente agradable, todos se ríen,
comparten, algunos gritan, pero estamos todos felices y relajados. Entra el maestro, nos saluda como siempre lo hace, con una alegría que siempre nos llena de luz. Y eso nos hace sentirnos inmensamente felices. Hoy el maestro nos propone una cosa diferente. Vamos a hacer una excursión. Así que nos invita a que nos levantemos todos, que nos acerquemos a la pizarra, donde ese maestro dibuja un enorme corazón de tiza. Y poco a poco, ese mágico corazón de tiza se va transformando en un tipo de portal. Y el maestro nos coge a cada uno de la mano y nos invita a pasar por él al otro lado de la pizarra. Uno por uno vamos pasando, un poco nerviosos, excitados, expectativos. Y nada más cruzar al otro lado, nos encontramos un precioso bosque. Es el bosque más bonito que habéis visto. Tiene muchos árboles, muchos pájaros. El aire mueve las copas de los árboles. En especial, hay 2 árboles muy robustos y grandes que están justo en la entrada de este bosque. Y ese bosque se mueve todo como si fuera una sola cosa. Y entonces de repente estos árboles se mueven de tal forma, moviendo su copa, creándonos como un puente, y nos hace pasar por este puente. Pero dudamos, porque no sabemos lo que hay del otro lado de estos árboles. Pero finalmente damos este paso. Y en nuestro interior algo cambia. Nos sentimos grandes, nos sentimos completos. Hay algo mágico aquí. Y entonces es cuando el maestro se vuelve a acercar a nosotros. En sus manos tiene un pequeño baúl. Parece como un cofre del tesoro. Saca de su bolsillo de la bata, saca unas llaves y abre este baúl. Y de repente empieza a salir de este cofre números, un montón de números jugando por el aire. Parecen como niños correteando por el espacio. Ahí, por otro lado, también salen letras, muchas letras, que van volando también y empiezan a formar palabras y rodeando las copas de los árboles. Y están formando poemas preciosos que nos llegan al alma. Y decidimos, como si de una manzana o de un fruto se tratara, coger algunas de estas letras y formar nosotros nuestras propias palabras. Y aquello nos divierte y nos encanta. Y de repente, el número 2, que estaba por ahí correteando, nos tira de la ropa y nos invita a jugar con ellos ahí, al corre de la patata, con el 5, el 8, el 3. Y empezamos a jugar con las figuras geométricas. Hay una elipse botando por todo el bosque.
y decidimos perseguirla. Y así se nos pasa toda la tarde. Vamos de un lado a otro. Además, también aparecen palabras raras. En inglés, en alemán, en japonés. Pero lo más divertido de todo esto es que las entendemos todas. Sí, y nos comunicamos con ellas. Y además, también nos rodean y también hacen con que nos sintamos vivos, porque conectamos con estas palabras, conectamos con los números, jugamos con los colores, se nos crea en los pies una alfombra de colores y estos colores se combinan entre sí y vamos saltando de uno a otro y nos lo pasamos fenomenal. Y estamos sintiendo una alegría tan grande que es que no quisiéramos que esto acabara. Es tan divertido. Es como si fuesen nuestros compañeros de clase, porque nos lo pasamos bien con todos estos números, estas letras. Hasta los problemas nos parecen fáciles. Y todo es perfecto. Y al acabar el día, ya nos despedimos de todos ellos con el corazón feliz, contento, y regresamos por la pizarra. Pero cuando ya nos íbamos a sentar en nuestro pupitre, el maestro, el que nos había llevado a esta excursión, nos llama, nos hace señas con las manos para que nos acerquemos a su mesa y nos entrega el cofre de donde salió todo eso que tanto nos gustó. Pero también nos coge de nuestra mano, sentimos el calor de este maestro cuando coge nuestra mano y nos da las llaves del cofre. Miramos a la llave que tenía una forma rara, porque por su parte de arriba tenía forma de corazón. Miramos al profesor a los ojos y nos llevamos una gran sorpresa, porque este profesor eres tú hoy. Y ahora me gustaría que todos apretarais la llave en vuestra mano y poco a poco fuerais abriendo los ojos. Abrir los ojos y decirme, ¿qué habéis sentido? A ti no te lo pregunto. ¿Qué habéis sentido? No habléis todos a la vez, que si no, no os oigo. Alguien que se atreva a decirlo. ¿Cuántos maestros hay aquí? Muchos, ¿verdad? Bien. Dime, felicidad. Bien. ¿Qué más habéis sentido? Alegría. Bien. ¿Os habéis sentido todos cosas buenas, verdad que sí? Anda, se estaban aquí las llaves. Ahí va. Aquí tenemos la llave. Nosotros, como maestros, somos la llave. Esa llave que puede transformar ese conocimiento de estos niños en algo muy, pero que muy bonito. Ahora hay una cosa. Yo soy una cuentacuentos. Yo estoy aquí de paso. Vosotros no. Yo no tengo a 30, 25 o cuántos niños sean
Así que os entrego, ahora es vuestra vez, es el testigo, ahora es vuestro. Vosotros tenéis la llave. ¿Verdad que sí? Todos tenéis la llave. Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer con ella. Y bueno, muy rápidamente, solo por completar un poquito también lo que hemos visto antes de las conclusiones que se han dicho antes. Hagamos esto de forma lúdica. Hagamos que los niños se diviertan. Esto que he probado hacer con vosotros, hay muchísimos países que ya lo están haciendo. En España también hay muchos lugares que también ya se están haciendo. 5 minutos, es que creo que ni eso hemos tardado. 5 minutos de relajación y ya está. Y tenemos a los niños en el bote, preparados para el éxito. Simplemente necesitan sentir esa felicidad, esa alegría. Y en el momento que consigamos que esto funcione, vais a ver que eso que queremos, ya no hay educación formal, no formal o menos formal. No, tenemos que unificar todo esto. Que podamos hacer todo, en todas partes, en casa, en la escuela, en el parque, porque todo es una misma energía, todo es fundamental para él. Pero tenemos que hacer desde ellos, desde lo que ellos quieren hacer. No al revés, hagamos de forma horizontal. Y bueno, yo aquí también os he traído, luego si queréis, como tenemos muy poquito tiempo, tengo aquí una bolsa de formas lúdicas de enseñar a los niños. Tengo aquí una bolsa llena, si queréis luego os la enseño cuando termine la charla. Podéis hacerlo vosotros con los niños, eso está hecho con los niños, para los niños y con material reciclado. Este es un bingo de multiplicación, por ejemplo. Esto es lo de las unidades, decenas y centenas, hechos con un viejo juego de bingo. Pues aquí trabajamos también pues de forma muy sencilla y a ellos les encanta. Y cuando a nosotros se nos acaben las ideas, ellos os darán otras. Porque si algún día no tenéis deberes para poner a los niños, decirles que inventen un juego para aprender unidades, decenas y centenas. Aquí también tenéis pues otra idea para trabajar los números pares, impares, todo jugando. Aquí también, aunque no lo parezca, esto es la tabla de multiplicar al completo. Luego, si queréis, también os la puedo enseñar. Las unidades, decenas y centenas. Luego, por ejemplo, podemos trabajar también lengua. ¿Cómo? Pues con palabras, las dificultades. ¿Cómo? Jugando. No como un ejercicio, como un juego. También podemos crear frases divertidas, frases que nos hagan reír y que ellos les motive a ver qué frase más loca nos va a salir hoy. Y ellos sabrán lo que es el sujeto, lo que es el verbo, lo que es un adjetivo. Y luego, por ejemplo, también podemos trabajar, en vez de deberes, hoy vamos a hacer una investigación. Tenéis que vigilar a vuestros padres hoy o a vuestro hermano y escribir todo lo que ha hecho hoy. Es otra forma de trabajar con el lenguaje. O el cuerpo humano. ¿Por qué no? O podemos construir también un sistema solar. Todo con material reciclado, cosas que tengáis en casa, que los niños tengan en casa. O hacer un puzzle para estudiar los países y las capitales de Europa. Bueno, aquí tengo también otra versión que si veis ahí en un rinconcito, podemos hacer uno grande y luego con transparencias las capitales o incluso el relieve, los ríos, lo que queráis, ¿vale? Y algo a veces un poco improvisado, pues hacemos incluso un maratón. Venga, a ver en 5 minutos, a ver cuántas preguntas te puedes responder.
¡ay! Los niños son muy competitivos, les encanta eso de superar al reloj o de superar incluso su propia marca. Pues así, cosas fáciles, rápidas, que el resultado sea inmediato. O un trivial. Además, lo del trivial, solo con cambiar las preguntas ya tenéis trivial para todo el año. ¿Sí o no? Cada tema puede tener, y aquí podéis trabajar lengua, cono, mates, inglés, lo que queráis. Y todo con material reciclado. Los libros viejos de inglés, no los tiréis. Bueno, si no lo pasáis adelante, también se pueden recortar las figuritas y año tras año van sirviendo como para jugar a la memoria o para que ellos se inventen otro juego. O describir el animal y que ellos, un animal o la figura o lo que sea, y que ellos digan en inglés, ¿qué es eso que me están contando? Y ya, por ejemplo, también otra cosa que podéis hacer si tenéis la posibilidad de hacer un viaje fuera o algo así, o tenéis amigos que viajen fuera, estas son las mejores fichas de lectura para trabajar no solo un idioma extranjero, a veces también para niños de primaria, que traigan rótulos de casa. Igual algunos ya lo habéis probado. Es algo que lo tienen en su casa. Las fichas de lectura es todo. Y lo tenemos ahí tan a mano. Utilicémoslo, ¿vale? Y para inglés es fantástico, porque ellos ven, por ejemplo, una bolsa de patatas que es exactamente igual aquí que en Inglaterra, pero está escrito de otra forma. ¿Qué pondrá? Seguro que lo averiguan. Y bueno, y ya para terminar, pues yo creo que ahora simplemente deciros que a veces pensamos que somos buenísimos profesores cuanto más enseñemos. Y no es eso. Pensar en la calidad, de la felicidad de vuestros alumnos. Si ellos son felices, vuestro objetivo está más que cumplido, porque ellos seguirán estudiando cada día más, y no porque se lo digan, sino porque Él quiera. Muchas gracias. Bueno, pues es una buena manera de iniciar una tarde especial. Ahora vamos a presentar a los otros tres invitados y vamos a hacer como hemos hecho en todas las sesiones anteriores. Cada uno de ellos ha elegido un trozo de uno de los dos ponentes estrella que hubo en Caracas. Ponemos el trozo que han elegido del vídeo y después cada uno de ellos pues comentará por qué lo ha elegido y un poco nos contará su historia. Como veis aquí, dentro de las cosas que son especiales del día de hoy, es que hoy tenemos por primera vez en las mesas, bueno, no por primera vez, pero por segunda vez en las mesas, clientes de la educación, ¿no? Tanto Uriel como Álvaro todavía son clientes de la educación formal, por lo menos, y yo creo que es muy interesante que ellos nos cuenten cómo lo están viendo y cómo enfocan ellos lo que va a ser su vida respecto a aprender. Yo creo que lo que nos ha dicho Silvia era muy interesante, el hecho de que aprender es una de las actividades, yo creo, más divertidas que existen. Alguna vez vi en una charla de Ken Robinson que decía, es hasta difícil hacer que un niño no aprenda, o sea que haya niños en el colegio que no aprendan es hasta difícil, parece que tiene que hacer un esfuerzo especial, ¿no? Pues hasta conseguimos eso a veces, es tremendo. Y bueno, y es una actividad divertida, es una actividad en la que yo creo que es la que nos ha hecho seres humanos. Y vamos a empezar por Uriel. Uriel tiene una biografía especial, aquí dice, es autodidacta desde los 5 años. Ha trabajado en diseño, programación, publicidad online desde los 15, independizado a los 17, comprometido con cambiar la educación desde los 13, ha investigado y escrito sobre nuevas tecnologías, psicología, filosofía, sociología y política.
ha cofundado una organización, una ONG realmente, Organización para el Desarrollo y la Investigación de la Educación. Ha estado 2 meses en Finlandia de investigación educativa y, bueno, nos va a hablar un poco de todo eso, porque lo que se ve es que Uriel es una persona muy inquieta. Es una persona a la que el sistema educativo no ha machacado, o por lo menos él es un superviviente nato. Hoy vamos a ver el trozo que él ha elegido. ¿De qué ponente has elegido? A ver, es que el nombre me cuesta un poco, pero es el ponente de los 2 ponentes que había, el que hablaba en inglés. Es que Downes. Downes, vale. No nos poníamos de acuerdo si se llamaba Downes o Downes y hemos quedado en que decíamos Downes. Pero, así que vamos a ver el trozo de vídeo. Y aprender es más que eso. En cómo evaluamos el aprendizaje. Evaluamos el aprendizaje dando a la gente una tarea. Se aprueba la tarea si se tiene la respuesta correcta. ¿Quedarían satisfechos si su médico les diera las respuestas correctas y nada más? Probablemente no. La forma en que en verdad evaluamos el aprendizaje, piensen en esto, piensen en el debate sobre las profesiones en la sociedad venezolana que oímos ayer. ¿Cómo evaluamos en verdad a una persona? Para saber si han aprendido, vemos cómo se desempeñan en la red, cómo interactúan en la red. Pueden hacer cosas. Si es un médico, ¿puede curar a un paciente? Si es enfermera, ¿puede cuidar al paciente? Si es un educador, ¿puede llevar a alguien de no saber a saber? Vemos la capacidad de una persona en esta red. Pero no buscamos conocimientos específicos o destrezas específicas. Miramos a la persona, observamos la totalidad de su comportamiento y reconocemos si está calificada. Y lo interesante es que no es necesario un experto para reconocerlo. Los expertos pueden hacerlo mejor, pero incluso alguien que no lo sea puede reconocerlo. Es como los deportes, como el fútbol o el béisbol. En Venezuela es el béisbol. Uno ve a un jugador y aunque uno no sea experto, reconoce cuando alguien es un buen jugador. No porque hizo esto o lo otro, sino por la totalidad de sus acciones. Y así se reconoce. A ver, ¿se me oye? Ah, vale, ahora. He elegido este trozo principalmente porque lo que interpreto en esta frase, lo que saco en todo esto, es que al final realmente no importa hacia lo que estemos preparándoles en ese momento, porque en todo caso podemos preparar a los niños para lo que está sucediendo ahora. En ningún momento vamos a poder prepararles para después, cuando acaben la educación, y esto tiene una repercusión muy grande en cuanto a que los niños se sientan parte del día a día en lo que hacen, y en cuanto a esto, la importancia de las prácticas reales que puedan tomar. Es decir, si nos fijamos en la escuela, normalmente los niños están continuamente haciendo cosas que no son reales, no ven que eso realmente sea cierto, son simplemente ejemplos, son pruebas, ¿no? Y si los niños pudieran de alguna manera, por un lado, tanto traer las cosas que hacen en casa a la escuela, como que desarrollen proyectos para ayudar a la sociedad de alguna manera, pero que sean proyectos además reales, la implicación que conseguimos de esta manera con los niños en la propia escuela es muy grande, porque de esta forma se van a sentir partícipes de esto. Y al mismo tiempo, bueno, una frase con respecto a esto, que sobre todo si queremos una sociedad libre, autónoma, ¿no?, es que la libertad no se aprende en teoría, se practica. Y en ese sentido eso se puede aplicar a todo. Pero sobre todo si los niños se sienten libres en todas las cosas que van desempeñando en la propia escuela, si pueden elegir en todo momento cuál es su camino, y el profesor no se centra en mostrarles unos contenidos, sino en darles herramientas de cómo aprenderlos, ya sean, por ejemplo, datos lógicos en los que se haría con experimentación, como datos más puros que no puedes entenderlos con lógica, donde ahí se podrían utilizar asociaciones inverosímiles. Es decir, palabras y juegos que al final
se quedan en la mente simplemente con crear pequeñas historias. Simplemente el darle estas herramientas vamos a conseguir que los niños ya de por sí en la escuela puedan lograr esa autonomía que les haga sentirse parte de la sociedad, que eso es un gran problema que tenemos hoy día. Si nos fijamos, hay un montón de niños, y no solamente niños, sino también es posible que gente que hay aquí que no tenga aún claro cuál es su sitio en la sociedad y no sabe exactamente qué es lo que quiere. Y en parte es por esto, porque no se han sentido identificados con lo que están haciendo. Simplemente han estado todo el tiempo llevándoles de un lado a otro. Bueno, puedo continuar, pero... Sí, me ha dicho que le controlará, pero se ha controlado él solo. Por eso me ha pillado desprevenido. Bueno, a mí me parece muy interesante lo que ha dicho y alguna vez ha salido en algún debate aquí. Imaginaros que metéis un niño ahora en el sistema educativo con 3 años, saldrá del sistema educativo formal dentro de 20 años, será el año 2033. Pensar un poco hacia atrás, ahora nos vamos 20 años atrás y nos vamos a 1993, acaba de ser la Expo de Sevilla y tenemos el primer AVE y todo eso, desaparecería casi todo lo que tenemos ahora. No tendríamos móviles, había analógicos pero no había digitales, no tendríamos internet, no tendríamos redes sociales, no tendríamos tablets, no tendríamos... O sea, desaparecería un poco todo lo que se supone que es el contexto tecnológico en el que ahora estamos viviendo. O sea, imaginaros cómo será la vida de ese chaval dentro de esos 20 años. Es decir, que si lo preparas pensando en los conocimientos, te estás equivocando desde el principio. A mí me gusta mucho esa reflexión. Me parece que es importante ver que al ritmo que va, tienes que preparar a las personas para ser tan flexibles y que tengan tantas herramientas para enfrentarse a lo que va a cambiar, ¿no? Entonces, fenomenal. Pues ahora pasamos a Ana Forés, que es doctora en Filosofía y Ciencia de la Educación, licenciada en Pedagogía por la Universidad de Barcelona. Es experta en temas como la educación social, la resiliencia, la didáctica y el e-learning. Y actualmente vicedecana de doctorado de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Barcelona y coordinadora de la Universidad de la Experiencia, Educación y Societat. Aunque soy catalán, pero no me manejo mucho. Espero que haya sonado bien. Pues Ana, vamos a ver tu trozo y empezamos ahora. ¿De acuerdo? Marco Gés es quizá el autor de todos los que leo más, porque él habla de los no lugares. Miren, cuando entró el mundo de Internet, la mayoría de personas pasaron de aprender o de estudiar con el corazón, pasaron a estudiar, a prepararse con la mente. Pensaron que Internet era solo de la mente. Algunos, como es mi caso, lo hicimos al revés, quizá porque somos un poco extraños. Yo pasé de pensar en la mente a sentir Internet en el corazón. Por eso algunos dicen que vivo en Internet, y realmente es así. Para mí Internet es una realidad, como la realidad física que estamos ahora es la misma realidad, porque tiene otro nombre, realidad virtual. Pero de alguna manera, cuando tú estás en Internet, cuando tú aprendes en Internet y de Internet, estás siendo tú mismo. Yo cuando hablo o cuando pongo algo en Internet, es algo que yo siento, que yo pienso. Por lo tanto, los aprendices de hoy día, cuando están en Internet, que se pasan muchas horas, lo que están haciendo es prolongando su personalidad allí. Estos días los periodistas me preguntaban siempre por las resistencias al mundo de Internet de padres, de docentes, y cómo se podían romper estas resistencias. Yo creo que tampoco no tenemos que ir más allá para intentar romperlas, sino que se van a romper por sí solas. ¿Por qué? Porque la sociedad actual es así. Es una sociedad que, si bien tiene cambios cíclicos como todas han tenido, estos cambios de hora se producen a una velocidad exponencial que nunca había pasado. Bueno, primero de todo perdonar que esté gangosa porque estaba con fiebre esta noche y ayer estaba en bota. Ahora lo tengo aquí, que lo siento si no estoy en mi mejor día. Para mí es un honor estar con esta compañía porque me siento en casa, porque me siento como si estuviera en clase, que es mi casa. Porque los tengo de segundo, vosotros sois un liquitín más grandes, pero vaya, ahí estamos. Varias cositas. Primero con el cuento. Dicen que los cuentos son para despertar a los niños para hacer dormir a los niños y para despertar a los adultos, ¿no?
Yo creo que Silvia ha conseguido eso, ¿no? Despertar ese niño que tenemos, o niña, que tenemos dentro. O sea que muchas gracias también, Silvia. Y he escogido este fragmento, bueno, no sabía qué escoger, porque a Mar ayer le envié como 8.000 fragmentos y me dijo, no, uno. Y claro, decidir significa decir que no a otros, ¿no? Entonces, puestos a escoger, escogí este, por la invitación a reafirmar que sin emoción no puede haber educación, ¿no? Y eso es lo que muchas veces también olvidamos en lo formal, lo informal y lo no formal. Yo creo que la premisa de la educación es que se tiene que dar para la vida, en la vida y desde la vida, ¿no? Y esa yo creo que es la premisa, no tanto esos lugares que intentamos encasillar, ¿no? En la escuela, fuera de la escuela, sino que es para la vida, en la vida y desde la vida. Y yo creo que desde ahí cambia la perspectiva, ¿no? Atkinson nos decía que la gran diferencia es diferenciar justamente lo que es aprender de lo que es aprendizaje. El aprendizaje sí que es pautado, ¿no? Pero aprender, justamente aprender, es lo que se hace en cualquier ámbito, ¿no? En cualquier no lugar y cualquier sitio. Por ejemplo, un ejercicio que hice con los estudiantes este año de educación social era que trajeran una caja de lo que para ellos había sido lo más importante en su proceso de aprendizaje de su vida, ¿no? En esas cajas lo que se constató es que ellos habían aprendido pues del equipo de fútbol, básquet o es igual el deporte, ¿no? De su grupo de amigos no sé qué, en el concierto no sé qué, la receta de la abuela los domingos cuando cocinamos, ¿no? Será constatar que justamente lo que aprendemos muchas veces pasa por otros lugares que no puramente en lo que queremos encasillar como lugar de aprendizaje. Entonces, sí, yo creo que la escuela tiene una función básica, si no, no hubiera sobrevivido tantos años, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con esa socialización, en ese compartir, ¿no? Yo creo que la educación pasa por un nosotros, ¿no? Y nosotros significa que hay otros, ¿no? Y eso es lo que no podemos perder, ¿no? Esas emociones, esas relaciones, ¿no? Que evidentemente en lo virtual se pueden dar. Muchos de vosotros sois testimonios de esas relaciones virtuales. Pero hay algo más, ¿eh? Hay algo que también se aprende justamente pues, del roce del día a día con los otros. Podría seguir, pero también me paro aquí y después retomamos. Bien, pues, y en tercer lugar, pues Álvaro Cerame del Campo, que es estudiante de medicina. La verdad es que lo conocimos el otro día asistiendo, bueno, los conocimos a los dos asistiendo a un TED Salón sobre educación. Y hubo un debate ahí muy intenso con otra persona que había sido profesora y entonces nos fijamos y dijimos, queremos tenerlo aquí. Es estudiante de medicina, en la actualidad ejerce como representante estudiantil en la Universidad de Alcalá, es coordinador de la División de Formación del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina y a su vez, y me parece muy interesante, es formador de la International Federation of Medical Student Association, que ahora nos contarás qué es y por qué los médicos especialmente necesitáis ese tipo de formación fuera del sistema. Vamos a poner el trozo que tú has elegido y ahora hablamos. Y eso nos lleva a eso. Los cambios que venimos realizando los podemos hacer maquillándolos, es decir, pero con otros parámetros, pero muy parecidos, trastocando un poco las cosas, pero dejando las cosas como están. Podemos hacerlo innovando. La innovación es educación. La educación, si no hay innovación, no es educación. ¿Podemos hacerlo así? Perfecto. Podemos refundarnos, redefinirnos, reconstruirnos. Tenemos que pensar lo que queremos hacer y tenemos que decidirlo. Tenemos que elegir un camino. Ahora, como muchos de los ponentes que me han precedido en Fundación Telefónica lo decían, especialmente lo comentamos con Cristóbal Cobo en San Sebastián, que vivimos en una sociedad que no sabemos hacia dónde vamos, pero llegará un momento que sí que lo sabremos. Pues en el momento que lo sepamos, a lo mejor muchas organizaciones, muchas estructuras van a tener que cambiar, van a tener que desaparecer y no pasa nada, se van a crear otras. No es, a veces me preguntan, que saldrá más adelante, si un docente va a desaparecer, los profesores vamos a desaparecer. Yo creo que no vamos a desaparecer, lo que sí que vamos a hacer son otras cosas. No vamos a lo mejor a ser docentes, pero sí facilitadores. Lo que ellos dirían un coach, y ya no hablo ni de mentor, sino un facilitador. Yo creo que la educación va
Bueno, en primer lugar, me gustaría también agradecer a la Fundación Telefónica porque normalmente la opinión de los estudiantes, aunque sí que puede ser tenida en cuenta en ciertos ámbitos, de cara a la galería, normalmente no es un agente al que se ha escuchado. Y, por tanto, creo que es un paso hacia adelante y por eso me gustaría felicitarles. De esta ponencia concreta, bueno, la he elegido, como bien ha comentado antes Ana, era muy complicado elegir un fragmento de 1 minuto que pueda sintetizar todo lo que tú quieres decir. Pero en esta concretamente me gusta porque introduce 2 ideas y una solución. La primera idea es la falta de innovación e inmovilismo. Yo creo que, como también comento a lo largo de la charla, existe un gran problema de cara a la educación, que es que no puede asimilar todos los avances que existen en la sociedad. Es decir, nosotros tenemos iPhones, tablets, Internet, y eso no se... todo lo que te pueda aportar ello no se introduce en el sistema educativo formal. Y con eso, muchas cosas que ahora voy a pasar a decir. Y el hecho de que la educación vaya 4 pasos por detrás siempre de la sociedad, yo creo que es un problema. Yo creo que no solo es la informática o todos los avances que han existido, sino que, por ejemplo, en la universidad, que es mi ámbito, nos encontramos que casi el 80% de las clases que tenemos son un formato de clase magistral, en la que sale una persona durante 1 hora, da una charla, no existe ningún tipo de interacción con los alumnos y luego pues esperamos que la gente aprenda. Yo creo que no es que esto sea una cosa del siglo pasado, como también dice la charla. Yo creo que es que incluso Fray Luis de León, hace 400 años, cuando daba clase en Salamanca, hacía lo mismo. Desde su cátedra daba una charla y todos contentos. Yo creo que eso también es uno de los grandes problemas. Y luego también es la importancia que damos a las estructuras formales. Es decir, volvemos a lo de siempre. Escuchamos que el 10% formal, 20% no formal, 70% informal. Entonces, ¿por qué le damos tanta importancia a lo formal? Es decir, somos un país o una sociedad en la que si no tienes un título no puedes hacer nada. Pues a lo mejor si tienes las competencias y en tu parte no formal e informal has adquirido esas capacidades, ¿por qué no vales? ¿Por qué tienes que tener el título cuando muchas veces puedes saber más? Luego, también yo creo que otro problema de educación formal es que tratamos de estandarizar todo para ser equitativos. Pero es que yo creo que nada más alejado de la realidad. Yo que estudio medicina puedo saber que todos tenemos unas capacidades de base que son distintas a los demás. Y si existe una certeza en la vida es que vamos a ser diferentes, tanto por nuestras capacidades genéticas como por lo que luego nuestro ambiente hace de ellas. Por tanto, creo que haciendo esa estandarización siempre vas a apartar a la gente. Existía una viñeta que a mí me gusta mucho sobre el sistema educativo, que se ve un pez, un mono, un elefante y otro animal, y entonces le decía, escalen este árbol, y el que lo escale tendrá la mejor nota. Pues obviamente el mono va a ser el que lo escale y va a tener un 10, pero el pez no va a poder escalarlo. Eso es un poco una metáfora de nuestro sistema educativo. Y yo creo que esto consigue desmotivar al alumno. Y cuando desmotivas al alumno, creas el fracaso. Esto que siempre escuchamos, el fracaso escolar, pues muchas veces es por esto mismo. Por tanto, creo que la solución que plantea aquí, que es el cambio de rol del profesor, es primordial. Porque es que el profesor no tiene que ser una persona que tenga todo el conocimiento y lo pase y sea un dogma. Y lo tengamos que hacer así, llegamos al examen, lo vomitamos y si es medicina, en grandes cantidades. Tiene que ser un facilitador, una persona que nos haga ser críticos, una persona que nos haga querer aprender, tener la sed del aprendizaje. Eso es lo que tiene que ser un profesor y darse cuenta de las capacidades de cada alumno y en función de eso ayudarles, facilitar que puedan tener esa tarea. Y como comentaba antes, ¿por qué surgen estas cosas en medicina? Porque medicina es una carrera, como todos sabréis, exige mucho esfuerzo, pero un esfuerzo de memorizar, datos, tochos. Y eso, al final, pues sí, tienes que tener ese conocimiento para ser médico, pero tú para ser médico tienes que tener unas capacidades de comunicación, unas capacidades de gestión de equipos, unas capacidades de liderazgo que no te dan en la facultad. Y por eso muchas veces surgen, desde, por ejemplo, las delegaciones de medicina y los representantes de medicina, intentamos hacer actividades para suplir esas... O sea, esa educación no formal que nosotros damos es lo que realmente luego consideramos que son las habilidades necesarias para ser un médico, porque luego tú puedes ir al libro de consulta y buscar cuáles son los síntomas y los signos de una enfermedad y su tratamiento. Pero si no sabes comunicarte con un paciente, si no sabes preguntarle qué le pasa, si no sabes entender que es un contexto social distinto al tuyo, no vas a poder llegar a un tratamiento bueno ni a curar su enfermedad, que no es tanto curarla, sino hacer que tenga la mejor calidad de vida posible. Y yo creo que por eso es un poco lo que nos hace hacer todas estas cosas. Y tampoco me quiero extender mucho más, pero oye, podría estar hablando. Bueno, pues muchas gracias. ¿Sabéis un poco cuál es la dinámica que hacemos siempre? Lo que intentamos es, ya habéis estado mucho tiempo viendo, hemos visto vídeos, resumen de conclusiones, hemos estado viendo los trozos y queremos que siempre pues esto tenga la dinámica de las preguntas. O sea, son las preguntas las que van a decir hacia dónde va la tarde. Si no hay preguntas, iremos llenándolo con otras preguntas desde aquí, pero sería muy interesante que ya fueran surgiendo pues preguntas por vuestra parte y eso es lo que dirige la tarde, ¿no? Con los tres
Yo creo que tenemos 3 invitados de mucha calidad con puntos de vista muy diferentes y lo deberíamos aprovechar. Entonces, ahora abro, o cogemos 1, 2 o 3 preguntas y hacemos una ronda con los ponentes. ¿Quién rompe el hielo, que es lo difícil? Ahí tenemos a Mercedes y va. Pues allí arriba, arriba. Mi pregunta va para Ana Forés, porque me gustaría que dijera un poco su experiencia como profesora de virtual. Yo he tenido la enorme suerte de ser alumna suya y de trabajar en equipo virtual, donde no he conocido a nadie y donde nos ha hecho reflexionar y pensar y encontrar, en lo que dice Juan Domingo, el gran Juan Domingo, la calidez en un sitio donde no conoces a nadie y donde no has vuelto a saber con quién haces equipo y por qué te toca. ¿Qué claves son las que encontró para ser profesora virtual y poder dar ese calor humano y esa emoción? Porque no la dio. Espera, Ana, vamos a recoger otra más, ¿vale? Y así, tú tenías una pregunta. Acordaros que tenéis que ser breves en las preguntas, ¿vale? Eso también. Mi pregunta es para este chaval del pelo largo, que no me acuerdo cómo se llama. Uriel. Uriel, que es que estoy espesa yo hoy. Yo quisiera saber qué es lo que tú, como, a ver, del otro lado de la enseñanza, ¿qué es lo que a ti te ha hecho seguir teniendo interés a pesar de que haya gente que sea eso, esta, ¿cómo se llama? La clase, esta, como has dicho tú, esta que hablan como yo, por ejemplo. Los profesores de estos que cuentan una historia... Clase no van a magistral. eso. Bueno, pues a pesar de eso y de todas las cosas parecidas a eso que hay en la escuela, ¿qué es lo que a ti como alumno te ha interesado para seguir? ¿Qué detalle de algún profe, qué detalle de ti mismo, de tu propio interés? ¿Cómo, en fin, abre un poco la flor y cuéntanos ahí el meollo, que me mola mucho? ¿Hay alguna pregunta más? Para empezar, venga, otra aquí y ya pasamos a contestar. Gracias. Pues yo voy a hacer la pregunta opuesta. En este caso, para los tres, brevemente, ¿qué es lo que más os motiva de la educación? ¿Por qué creéis que la educación hoy en día es tan importante e imprescindible, pasen los siglos que pasen y los años que pasen? Gracias. Bueno, pues yo creo que queda muy claro. Hay una sobre e-learning, ¿no? Y educación virtual, otra cómo habéis podido sobrevivir, a qué os habéis agarrado, y otra ya mucho más de valorar la educación y por qué creéis que es tan importante. Pues empezamos por ti, Ana. Si quieres. Dímelo tú, ¿no? ¿Qué es la poesía? La poesía eres tú. Yo creo que fue pensar que no era imposible, ¿no? En aquel momento sí que había muchos tabús, mucho prejuicio, ¿no? De lo virtual es frío, ¿no? Es inhumano, ¿no? Bueno, ¿y por qué no puede ser de otra manera, no? Entonces, bueno, a veces el ensayo-error, ¿no? Eso que los científicos lo tienen muy claro, que nosotros como maestros muchas veces nos negamos a probar, ¿no? Y eso, y trabajar sobre todo el aspecto emocional, ¿no? Y pensar que puede ser, ¿no? Probar, tantear y encontrar gente tan estupenda como tú y tus compañeros que lo hicisteis posible. O sea, la llave sois vosotros. Bueno, pues a ver, con respecto a cómo sobreviví, pues desde luego al principio empezar en la escuela fue bastante complicado, pero lo que ha sucedido un poco con mi vida es que en total he estado en 5 colegios distintos, públicos, privados y concertados, en Madrid, pero con perspectivas bastante distintas. Y de siempre ha sido un poco, he estado, por así decirlo, en parte agonizando en la propia escuela en cuanto a que no se me daba libertad a ser quien quería ser. Y al final, más o menos a partir de hace años, una cosa así, cuando por primera vez tuve acceso a Internet, fue, por así decirlo, lo que empezó a abrirme las puertas a ser capaz de aprender justo lo que quería. Y ahí fue una etapa de mi vida en la que ignoraba casi toda la educación, es decir, aprobaba lo justo y ya, y al mismo tiempo me formaba por mí mismo, simplemente por la motivación de, por un lado, el valerme a la hora de crear herramientas para cambiar cómo funciona todo a través de la informática,
y al mismo tiempo porque no quería que otras personas pasaran por lo mismo que yo había estado pasando y estaba pasando en ese momento. Entonces solamente el hecho de querer cambiarlo y creer en mí mismo que podía lograrlo, a pesar de que no es que tuviera mucha ayuda, pero al tener tantas perspectivas podía comprobar que se podía lograr. Solamente eso es lo que empezó a motivarme a seguir adelante y a seguir luchando. Y por eso he hecho un poco lo que es mi vida, tal y como es. Os la leo aquí, que se llama ODRE, es Organization for Development and Research of Education. ODRE. Bueno, ahora hablaremos un poco más porque yo creo que se ha quedado todo muy incompleto. Ya quedaría una valoración vuestra. ¿Por qué creéis que todavía es importante la educación? De los tres, ¿eh? ¿Que empiece ella, no? ¿O empiezo No, yo? Bueno, empiezo yo. Vale. ¿Por qué creo que es importante la educación? Pues la verdad que es una respuesta compleja de explicar, pero creo que es sencilla. También. La educación yo creo que es la base de todo. O sea, es la base de una sociedad. A través de la educación puedes articular todo. Gente bien formada, gente versátil, buena convivencia. Yo creo que el problema que hemos tenido siempre es que hemos infravalorado la importancia de la educación y también que le hemos dado enfoques que no eran los adecuados. Pero yo creo que con una buena educación, la mayoría de los problemas que hoy en día siempre decimos pues yo qué sé, incluso a nivel de lo que nos ha llevado a la crisis, los problemas sociales que tenemos actualmente, yo creo que una buena educación los eliminaría. ¿Voy yo? Vale. Pues coincido con él y bueno, simplemente considero que la educación al fin y al cabo es la raíz de todo. Si tenemos los políticos que tenemos, por ejemplo, es porque se han educado como se ha educado en la escuela en su día. Entonces, al fin y al cabo, si logramos cambiar la base de educación, cómo funciona, los valores que se transmiten, la manera en que puedan estar motivados a la gente a que siga aprendiendo, formándose, va a influenciar todo eso en que la sociedad sea de otra forma. Evidentemente, todo ese proceso es bastante lento, pero no por ello menos eficaz. Oye, Uriel, pero a los mismos colegios iban los políticos y los científicos, ¿no? Es decir, que es la misma educación. Hay otra componente, ¿no? No solo es... Claro que hay otros componentes, pero también hay que tener en cuenta que cada persona, la manera en que se va moviendo en cuanto a los intereses que tenga, es decir, no va a ser los mismos intereses que pueda tener un científico que un político. En caso de un político, no puedo generalizar, pero entiendo que los valores que se transmitan en cuanto a la forma que pueda transmitirse la sociedad, de conocerse a sí mismo, no es algo que le vaya a interesar tanto a un científico, que también le puede interesar. Entonces, no es solamente... En caso de un científico, por ejemplo, le va a venir mejor el hecho de que esté tan reglado ciertas cosas, ¿no? Aunque también, en parte, al fin y al cabo, el científico es quien se pregunta las cosas que están ya establecidas y de esa forma se llega a descubrir nuevas cosas, ¿no? Si no, no habría ciencia, pero es un poco... volveremos porque vosotros encerráis muchos misterios y yo todavía quiero descubrir. Ana. Delors ya decía, ¿no? La idea esta de la educación a lo largo de la vida y que la llave era la educación. O sea, la llave. La llave. A mí me lleva a la educación la curiosidad. Yo soy una curiosa nata, ¿no? Y yo sé que enseñando aprendo 2 veces, con lo cual ahí estoy y que no me quiten, ¿no? O sea, esa curiosidad por saber qué pasa, qué nos pasa, qué hay ahí, ¿no? Me sigo entusiasmando, lo siento, me sigo entusiasmando. Y eso es lo que me lleva hoy. Creo que mucho tiene que ver eso, antes hablábamos informalmente con Silvia, ¿no? Supongo que la familia ha tenido mucho que ver. Mi primera escuela se llamaba Escuela Experimental. Bueno, y el nombre, que no voy a hacer ahora publicidad, pero la escuela experimental, que teníamos libertad, que nos enseñaban a jugar al yo-yo y hacer cosas así. Como asignatura. Dentro de la pretecnología de entonces, que había la asignatura de pretecnología. Un comentario respuesta a la pregunta que has lanzado antes, Auriel. Yo creo que sí, los políticos y los científicos se han formado en el mismo espacio, pero yo creo que también existe, digamos, una educación de la sociedad. Existe una serie de valores, una cosa de normas no escritas que en función de esas se actúa de una determinada manera u otra, un poco lo que es el civismo. Entonces yo creo que lo que nos falta en España también, siempre que nos comparamos con otros países, es que nuestra sociedad estaba muy poco formada y hace no menos de 75 años, por cada licenciado que teníamos 3 analfabetos.
Entonces yo creo que un poco cuando nos comparamos con sociedades como la finlandesa siempre en materia de educación o incluso otras como Alemania, yo creo que el problema que hemos tenido es que ellos han estado formando, han tenido un sistema educativo consolidado durante muchísimos años, mientras que nosotros no. Y a través de eso se ha ido articulando una mejora de la sociedad, pero va muy, muy lenta comparado con lo que sería, dices, la comparación entre políticos y científicos. Más preguntas. A mí me sigue interesando este muchacho y el otro muchacho también. A ver, cuando decís hacer las cosas que queremos hacer y cómo queremos hacerlas, eso, ¿cómo lo articuláis vosotros en un aula? Porque, claro, yo soy maestra y tengo unos niños en la clase, ¿no? ¿Qué es lo que vosotros pensáis? Yo tengo mis ideas, pero yo quiero oír las vuestras, porque sois unas personas que habéis tenido cierto éxito y seguramente hay muchos como vosotros que tienen... Yo cuando este chico hablaba, cuando yo le hablaba, me acabo acordando de mi hijo. Mi hijo es así, mi hijo tenía un fracaso tremendo en la escuela, pero desde que está en Internet lo sabe todo, por decir algo de alguna manera, ¿no? Pero, ¿qué es lo que vosotros pensáis que es lo útil para unos muchachos, o para vosotros, y luego yo lo extrapolaría? Por ejemplo, un trabajo en grupo, trabajar en grupo, que es interesante porque se oyen los de los vecinos y tal y cual. Eso es una forma de trabajo, pero luego hay otros muchos trabajos y trabajar por proyectos, pues también es muy interesante trabajar por proyectos. Y bueno, pues trabajar a partir de un hecho que los chicos traen a la escuela. Yo qué sé, pues eso, traen yo y vamos a verlo. Yo me acuerdo de una chiquita que tiene un blog de Baleares que dice que han estudiado la velocidad con los caracoles. Porque han puesto caracoles en una hoja cada uno, los caracoles los han mojado en amarillo, y entonces el caracol iba haciendo el dibujo, la forma no sé qué, y iban recorriendo luego la distancia con el tiempo que habían tardado y no sé cuánto, y eso les entusiasmó a los muchachos. Yo estoy deseando ir en septiembre para hacerlo con los míos. Eso, ¿cómo articularías tú eso? Estoy hablando de primaria, yo trabajo con chicos de primaria y de la ESO, pero vamos, de primero y segundo de la ESO. Eso me gustaría oír, qué es lo que querríais vosotros, qué es lo que os hubiera gustado tener. Otra pregunta aquí. Sí, yo quería preguntaros a todos, ya que estamos en este encuentro, y la pregunta es, ¿cómo creemos que debería ser la educación del siglo XXI? Sí, me gustaría que cada uno de vosotros nos pintarais un esbozo de cómo creéis que va a ser o que idealmente vosotros dibujaríais. Hemos hablado de la educación formal, informal, no formal. Entonces sí que me gustaría escucharos a cada uno de vosotros. Gracias. Vale. Bueno, pues primero a tu pregunta, por lo menos en cuanto a mí, qué es lo que me hubiera gustado haber tenido y cómo creo que debería haber sido, ¿no? Simplemente yo creo que lo único que tendría que haber pasado es que los profesores estuvieran constantemente escuchando a los niños, porque los niños en todo momento saben qué es lo que quieren. En cuanto a qué quieren aprender, sobre todo en primaria, sienten curiosidad por un montón de cosas, entonces basta con escucharles qué tipo de cosas les gustaría conocer y si el profesor tiene que enseñar ciertas materias, relacionarlo con ello. Es decir, el niño, por ejemplo, cuenta de que, no sé, que se asustó porque su perro empezó a perseguir a un gato y se perdió y estuvieron buscando con sus padres, por ejemplo. A partir de ahí, puede el profesor hablarle sobre cómo la diferencia que puede haber entre los perros y seres humanos, cómo son los animales y concretamente el perro, las formas que pueda tener, o de ahí puede sacar cosas que no tengan nada que ver. Por ejemplo, puede hablar sobre los ciclos del Sol y de ahí mezclar la astronomía con la matemática. Es una forma muy esencial, pero dándole al niño una perspectiva suficientemente amplia como para que mantenga la curiosidad, pero también concretando para que al final lo que el profesor pretende enseñarle, que lo aprenda porque de esa forma puede ver que puede saber más sobre la pregunta que ha hecho. Yo creo que la clave al final es, en vez de dar las respuestas a preguntas que no han hecho los niños, el tratar que los niños hagan preguntas y contestarlas, con cualquier cosa que haya. Es decir, si queremos enseñarle algo, en vez de directamente darle la respuesta, buscar que primero él se haga esa pregunta. Sí, exacto.
Sí, pero no cualquier tipo de participación, sobre todo, es decir, la participación siempre ayuda, pero sobre todo eso, el que sea él quien de alguna forma vea que está encontrando. Sí. Yo personalmente, bueno, también antes de nada, me gustaría decir que sí, yo mi paso por el sistema educativo también no dejó de ser accidentado y, bueno, a partir más o menos en tercero de la ESO, bueno, yo siempre había sacado notas bastante estándar y en tercero de la ESO, pues eso, llegas a un momento de crisis, como dice Uriel, que llega un momento que tienes unas inquietudes, no puedes explotarlas y como forman parte de tu ser, pues no acabas de sentirte a gusto ni sabes qué es tu sitio. Y eso también, pues eso, lleva un momento de crisis existencial, típica de adolescente, y eso me llevó a, pues por ejemplo, creo que en tercero de la ESO suspendí 7. Y bueno, luego a través de un proceso interno donde la verdad que no me ayudó a nadie, pero fue una que me podía haber salido mal también, donde yo llegué a ver lo que quería, que eran mis motivaciones. Entonces, yo siempre había querido, o sea, lo que a mí me llenaba era ayudar a los demás y cambiar las cosas. Entonces yo a través de eso decidí, me fijé una motivación, ¿qué quería hacer? Quiero ser médico. Y con esa motivación, en primero de bachillerato y en segundo de bachillerato, pasé de suspender 7 a tener una media de 9,8, a tener unas inquietudes y a buscarlas. Es decir, ¿qué se necesita? Pues se necesita no solo que se hagan más accesibles los conocimientos, porque también otro problema que tenemos es que nos encanta hablar de elementos abstractos que para la mente de los niños no somos capaces de aprenderlos. Entonces, yo creo que no sería tanto hablar de decir, bueno, sintagma nominal, dícese de... No, tienes que hacerlo y asimilarlo a un concepto que él entienda. Yo creo que eso es una parte, pero no solo eso. Lo que tienes que hacer también es que los niños se motiven. O sea, que ese conocimiento que tienen que saber, que a lo mejor no les interesa tanto, que ellos quieran aprenderlo porque pueden llegar a otra cosa. Es decir, si poco a poco le vais enseñando partes del mundo, qué pueden ir haciendo, les mostráis el hacerlo. Es decir, si al niño le gusta ayudar a las personas, pues le llevas a lo mejor a una residencia de ancianos a trabajar con ellos. Pues a través de esa recompensa, que es lo que a ellos les motivan, luego puedes meterle todo eso que a lo mejor no les motiva tanto. O sea que yo por mí sería una educación más libre, donde cada uno decidiera. Pero hay unas reglas y unas normas teniendo en cuenta la sociedad en la que vivimos, pues un poco así con este tipo de... Quería hacer un apunte un momentito, que con respecto a lo que has dicho de los niños que puedan tener la meta de ser médicos, por ejemplo, profesores o lo que sea, también hay que tener en cuenta, sobre todo a día de hoy, que hay muchos niños que han dejado de creer en cómo funciona el sistema, sobre todo cuando ven en las noticias, por ejemplo, que hay un montón de personas que han logrado un título y luego no tienen trabajo. Y eso creo que hay que tenerlo ahora bastante en cuenta a la hora de no simplemente motivarles por mira lo que vas a poder ser de mayor, ¿no? Sino también por mira lo que puedes también ser ahora y hacer ahora. Pero no a nivel profesional, me refería a vital, ¿qué quieres hacer, no qué quieres ser? Ya. Sí, no, pero sí lo entiendo, sí, eso es válido, pero no decía un poco por eso. Como veis, tenemos cierta tendencia a irnos a la educación formal, ¿eh? Y este es el debate más de educación más abierta. Yo recuerdo que en el anterior encuentro, en el 6º encuentro, que sí fue presencial aquí en Madrid, en el IFEMA, pues alguien dijo una frase que a mí me parecía muy importante, ¿no? Que decía, es mucho más lo que se puede aprender que lo que se puede enseñar. Entonces, la clave, digamos, era que tú salieras del sistema formal con la suficiente autonomía para adquirir conocimientos como para que todo lo que hay para aprender tú pudieras hacer. Un poco la idea de la competencia esta de aprender a aprender, que eso se consolidase. Entonces, me gustaría un poco trascender de todo esto, aunque vamos a contestar a la pregunta de cómo sería la educación del siglo XXI, pero antes, cuando estábamos en la sala preparando esto, Ana estuvo comentándonos pues un poco cómo el conocimiento del cerebro nos podía ayudar a entender cómo enseñar. Y yo creo que algo de lo que ellos han dicho tiene que ver con esta neuroeducación, o como, no sé cómo llamaban, Didáctica. Neurodidáctica. Yo me gustaría que comentaras algo de eso antes de que pasáramos a decir cómo nos gustaría que fuera la educación del siglo XXI. Lo puedo enlazar, ¿eh? Sí, pues fenomenal. Bueno, no, es que ante la pregunta, y como no tenía que contestar, he tenido tiempo de pensar, solo por eso. Y se me ocurría que la educación del siglo XXI podía ser la de las 3 T's. Por poner algo, para poner un título. T de una educación para todos. Yo creo que eso, como decía muy bien Álvaro, yo creo que la conquista que se ha hecho en este país a nivel educativo no lo podemos dejar perder. Por tanto,
no sobran licenciados, no sobran graduados, sino que bienvenido sea todo el mundo que tenga acceso a la educación formal, no formal o informal. Experiencias, por ejemplo, como la Universidad de la Experiencia, que es abrir la universidad a mayores de 55 años, ha resultado un éxito. ¿Por qué? Porque justamente la experiencia de esta gente de mayores de 55 años, cuando se junta con gente como ellos, ¿no?, es increíble lo que se puede dar ahí, ¿no?, porque el tipo de diálogo es fabuloso. Por tanto, para todos, ¿no? O sea, abrir la universidad, lo formal y lo no formal para todos, ¿no? Esto es un espacio de educación para todos, ¿no? O sea, esa sería una primera T, ¿no? La segunda T sería de transdisciplinar, ¿no? Rompamos ya de una vez las asignaturas, ¿no? En infantil se hace, en primaria se intenta, en secundaria no, porque somos serios. Hay que rendir al currículum, ¿no? Y bachiller ya es la selectividad, ¿no? Y en la universidad a ser médicos, ¿no? O sea, pues no, porque nosotros no aprendemos así, no aprendemos de 9 a 10 matemáticas, de 10 a 11 lengua y de 11 a 12, no sé, ¿no? Sino que aprendemos justamente cuando entramos con proyectos que tú sugerías, ¿no? Cuando intentamos resolver temas reales, ¿no? Y así es como aprendemos. Entonces, bienvenida a la transdisciplinaridad. Y eso lo ato también a un tema que has dicho tú al principio, Oriol. Por ejemplo, las experiencias que se están dando de aprendizaje-servicio, ¿no? El aprendizaje-servicio es lo que yo aprendo, lo llevo a la sociedad y lo que estoy haciendo en la sociedad lo vuelvo al aula, ¿no? Bueno, es la idea de fondo del aprendizaje invisible o disruptivo o la educación expandida, ¿no? O sea, lo que estoy aprendiendo no se queda en 4 paredes, sino que, ¿no?, va más allá. Y es mi compromiso para con la sociedad. O sea, mi aprendizaje es para la sociedad, ¿no? Es ese doble vínculo, ¿no? Y la tercera, bueno, y en este sentido de transdisciplinaridad tendría que ver lo de la neurodidáctica, ¿no? Si conocemos cómo aprendemos, cómo podemos favorecer nuestro aprendizaje, ¿no? Si sabemos cómo realmente se está produciendo nuestro aprendizaje, vamos a aprender mejor, ¿no? Sin sufrir, sin tener que sufrir, ¿no? Eso es la misión de los médicos, ¿no? Evitar el sufrimiento. Y la tercera T sería una cuña a Dolores Reich, compañera, ¿no? La del TEP, ¿no? La de la emprendeduría, ¿no? Y la participación, ¿no? Que las tecnologías sirvan también, ¿no?, para que la gente sea más emprendedora, ¿no?, para que se pueda abrir al mundo, ¿no?, y de una manera en red, ¿no?, enraizada. Mucha educación. Bueno, ideal. Pues creo que en un futuro, si nos fijamos, la sociedad cada vez está más especializada. Y realmente la escuela, la universidad, al fin y al cabo son paquetes predefinidos de experiencias, prácticas, personas y conocimientos, ¿no? Y la forma en que uno pueda aprender, por ejemplo, a través de Internet o uno mismo, es justo escogiendo lo que uno quiere en cada momento. Entonces, si la sociedad cada vez está más especializada y realmente lo que queremos en el fondo es aportar de alguna manera a la sociedad a nuestra manera, la educación a lo que está atendiendo y lo que va a atender es a romper con esos paquetes y permitir a los alumnos el que en todo momento puedan decidir qué es lo que quieren aprender, sin que tengan que seguir un camino concreto, sino que puedan desviarse todo lo que quieran para encontrar de esa manera su propio camino y de esa forma favorecer nuevamente esa especialización. ¿Y qué papel es el del profesor en ese...? El de profesor sería el papel de facilitador. Sería un guía en donde en ciertas partes de ese alumno en el que trata de aprender en ciertos caminos, el profesor de alguna manera coge y dice, pues este es el mejor contenido que hay para que aprendas esto que quieres, o esta es la mejor experiencia que podrías tomar, ¿no? Sería más una persona que tuviera una especie de lista y tuviera al mismo tiempo contactos para facilitarle todas esas experiencias, conocimientos y también personas a las que este alumno pueda ir para seguir formándose, sin que esté arreglado en un lugar con ese paquete que comentaba antes. Yo precisamente también es un poco la línea de Uriel. Yo creo que el aprendizaje tiene que ser libre, porque si tú no eliges, no te haces partícipe de lo que estás haciendo, con lo cual el componente de la motivación desaparecería de la ecuación. Yo creo que, como he comentado antes, y por eso he elegido, el rol del docente tiene que ser el del facilitador. Y facilitador también, como muy bien ha dicho él, porque
tú tienes que elegir tu camino, pero no queremos que la gente se nos caiga por el barranco. El facilitador es la persona que encamina para que esa persona no desperdicie su tiempo de esa manera, por así decirlo. Y yo creo que hay una cosa que es muy interesante, que es, al final, la técnica avanza, los conocimientos avanzan, y no tenemos que centrar nuestro aprendizaje en la enciclopedia, como hacemos aquí, sobre todo en España. Yo creo que tenemos que preparar a la gente para ser versátiles y enfrentarse a todas las situaciones posibles. O sea, dar un aprendizaje, no sé muy bien cómo se materializaría, porque tampoco yo soy aquí un experto en la materia, pero yo creo que, antes ha dicho una idea que me gusta mucho. Dice, ¿por qué cuando, yo qué sé, nosotros cuando nos quitan la electricidad no sabemos reaccionar? ¿Por qué no enseñas a los niños, yo qué sé, a vivir sin electricidad, un poco de supervivencia? Pues cosas básicas, y a partir de ahí ir subiendo los niveles de dificultad de ese resolver problemas, porque yo creo que al final lo que hace diferente o inteligente a una persona es su capacidad de resolver los problemas, no que tenga un cociente intelectual de 300, aunque es imposible. Es que esa persona frente a una situación se haya podido enfrentar previamente a más y tenga todo un abanico enorme de posibilidades para responder ante esa situación y evaluarlo y elegir la que mejor sea. No que tengas una respuesta A y una respuesta B y solo sepas responder en función de esa dicotomía. Yo creo que es precisamente eso, el saber enfrentarte a las cosas y no saber todos los conocimientos del mundo que se olvidan. Quiero hacer un apunte un momento con respecto a lo que has dicho. En cuanto a esa especialización, al precisamente permitir que la persona pueda elegir los caminos, sucede el efecto contrario al que sucede en la universidad. Y es que la persona que elige sus caminos también llega a una perspectiva bastante global de todo lo que le rodea y, por lo tanto, es mucho más autónoma y no depende tanto de que le puedan dar un trabajo, sino que él mismo, con mucha mayor facilidad, puede crear su propio trabajo. Sin embargo, en la universidad eso es mucho más complicado. Totalmente de acuerdo. ¿Iríamos a sitios físicos o no? ¿Iríamos a aulas? ¿Iríamos a colegios? Yo diría más que a aulas, a lugares donde se está desarrollando esa actividad que quiere aprender. Por ejemplo, si lo que quiere aprender es informática, creo que es mucho más interesante que pueda estar ayudándole, por ejemplo, a Twenty mismamente, aportando contenido o haciendo pequeñas cosas, que el hecho de estar programando aplicaciones que no tienen ninguna función ni que aunque la función que en sí no va a ayudar en ningún momento a la sociedad. Es decir, en el momento en el que lo que estamos haciendo es real, aunque no aporte demasiado, por lo menos ya está aportando. Y eso nos va a motivar y encima la sociedad va a enriquecerse más. ¿Y eso lo veis factible con 8 millones de niños que están en el sistema educativo? Es decir, no van a pasar por Twenty todos, de algún modo. Claro. Es que, claro, se manejan cifras, hay 680.000 profesores. 8 millones de niños, son cifras industriales. A veces, cuando tienes cifras de ese tamaño, tiendes a intentar estandarizar al menos unas cuantas cosas para que todo corra, ¿no? No es necesario que vayan a un lugar donde ya se está desempeñando la tarea. Ellos mismos también lo pueden crear sus propios proyectos de qué es lo que quieren cambiar y pueden empezar cosas reales que, aunque simplemente están ahí aprendiendo, luego eso además les puede ayudar a ya sea encontrar trabajo o que eso se convierta en su trabajo. Con lo cual tenemos de esa forma una sociedad mucho más competente. Espera, que como hay streaming, si no, no te oye. Mientras tanto, una pequeña... hay facultades de medicina que estudian todo por aprendizaje basado en problemas. Sí, Girona, todo, por ejemplo. Todo, ¿eh? O sea que parten esa de premisa de lo que tú vas a resolver son problemas que te va a dar la vida, ¿no? Entonces, todo tu aprendizaje es basado en problemas. O sea, que experiencias... Y son las que luego tienen mejores resultados, curiosamente. Las escuelas de negocios son así también, ¿eh? Las escuelas de negocios que tienen bastante éxito suelen ser casos que son problemas realmente de empresas resolviéndose. Pues es que todo esto es muy interesante porque, vamos a ver, lo que tú has dicho es que cuando tú me has dicho lo que interesante es que el chico haga lo que quiere hacer y que uno, pues ha dicho un señor por ahí, claro, la conexión con el maestro, que pueda tirar de lo que hay. Este año, por primera vez, yo tengo niños con necesidades educativas especiales. Este año, por primera vez, les he preguntado qué querían saber, por qué iban allí, qué querían aprender allí. Y resulta que me ha dado un resultado genial, porque hemos hecho un planning de lo que querían aprender y bueno, entraban en la clase y miraban el planning, a ver qué he decidido que vamos a hacer aquí ahora, ¿no? Desde luego lo voy a extrapolar para los restos. Me ha dado muy buen resultado. Entonces, sí, es tema así. Pero luego ha dicho él, pero es que hay montones de niños. Yo tengo una clase donde el máximo niños a la vez que tengo son 8. Entonces, 8 niños es muy fácil
para mí realmente muy fácil hacer eso. Cuando tenía unas aulas con 25 o 27 alumnos, pues es mucho más difícil. Pero de todos modos, ellos han dicho una cosa que, y por eso digo que quería intervenir en el tema este del siglo XXI. La enseñanza por itinerarios que uno decide, que uno quiere hacer, yo la empecé a hacer hace 20 años en infantil y luego la hemos llevado a primaria, y es el tema de los talleres, de tener un profesor que es experto en matemáticas, otro experto y estoy hablando de la escuela formal. Y por otro lado, dices que aquí acabamos hablando de la escuela formal. Bueno, pero es que nuestra escuela está intentando traer, por lo menos yo, traer a la escuela lo informal, porque de lo informal se aprende muchísimo, de las situaciones no formales. Y me parece una pena que la escuela institucional se pierda esas vivencias de lo no formal solo por una cuestión, por ejemplo, de corporativismo. A mí me han llegado a denunciar porque me traía madres a la clase, porque no eran maestros. Pues no son maestros, pero son señoras que lo hacen estupendamente. Entonces, a mí me parece que esa relación de esta situación de, bueno, aquí está la escuela formal y aquí está lo no formal, yo, por mi parte, a mí me parece abolible. Cuanto más, mejor. La escuela no formal está fenomenal. Quiero decir, todo el mundo aprende, como dice este chico, mucho más fuera de la escuela que dentro de la escuela. Pero la escuela también, como institución, para sobrevivir dignamente, tiene que atraer esa no formalidad a la escuela. Y eso es lo que intentamos. No es que yo vengo a este evento que es no formal, pero luego, por otro lado, voy a la universidad, que es una situación formal. Pero yo no diferencio una cosa de la otra. Yo voy a aprender cosas, aquí y allá. Y los niños también. Y sí que les gusta aprender. Entonces, yo insisto en el tema. En una escuela en la que tienes 20 y tantos niños en el aula, ¿no sería una buena idea? Y lo lanzo por si hubiera aquí algún inspector de educación, sería la más de bien. O alguno en streaming que lo esté oyendo, que abra la oreja. ¿No sería una buena idea la posibilidad de que los alumnos, y estoy hablando de alumnos de primaria, porque en infantil es otro tema y se lleva muy bien, ¿no sería posible y mejor que los alumnos pudieran trazar un itinerario y tener al final un portfolio, es decir, he aprendido esto y esto y esto y esto y esto, alrededor del profesorado que tienen en su escuela? Tampoco vamos a hacerle al chico que vaya peregrinando por escuelas, pero seguro que en una escuela hay gente que sabe mucho de esto, otra que sabe mucho del otro, otra que sabe mucho del otro, y que podrían no mentorizar ni tutelar, o sí, porque son niños pequeños, pero sí ayudar a esos conocimientos lo más posible para cada uno lo que le interese, teniendo un mínimo común, pues lo que toda la vida se llama las 4 reglas, y leer y escribir. Que hace unos 15 años le preguntaron al director de lo que en Francia sea, que no sé cómo se llama, como el CSIC aquí, que qué tenía que hacer la escuela primaria en Francia para que hubiera más científicos. Y dijo, enseñen ustedes a los niños a leer y a escribir y a contar. Eso es lo que hay que hacer con los niños. Y luego que aprendan lo que quieran, ¿no? Más comentarios, pero aquí. Hay 2. Hay 3. Perdón. Aquí hay uno. Bueno, pues ahora damos paso a los 2 porque... Buenas tardes. Ante todo, la enhorabuena por este espacio, porque yo creo que aunque cada uno de nosotros venimos de distintas realidades educativas, pero que está claro que estamos compartiendo todas nuestras experiencias y estoy segura que vamos a salir de aquí renovados y con muchísimas nuevas ideas para luego llevarlas a práctica cada uno en nuestra aula y de la forma que creamos más conveniente. Bueno, ante todo yo pienso que se está hablando de dos formas de aprendizaje, una formal y otra un poco informal, y también un poco se están mezclando lo que sería, pues, o sea, no teniendo en consideración en algunos casos, o a mí me da la sensación, que cada edad y cada situación tiene unas necesidades que yo creo que son específicas y diferenciadas. En mi caso, yo soy profesora de educación secundaria y quisiera un poco centrarme en esta etapa, porque es que si no, no voy a dar abasto, lo siento mucho. Desde ese punto de vista, ¿no? Desde una educación secundaria, que bajo mi punto de vista es una etapa crucial, porque es cuando, digamos, el adolescente se convierte en adulto, ¿creéis vosotros que
esa educación que estáis planificando, que estáis planteando, como una educación en donde el profesor se queda como, digamos, un mediador de herramientas, es lo que estoy entendiendo, ¿no? Dar herramientas educativas a estos adolescentes. ¿Pensáis realmente que va a ser suficiente? En el caso de unos adolescentes que tienen, bajo mi punto de vista y bajo mi experiencia, a lo mejor no, otras experiencias son diferentes, pero bajo mi punto de vista y bajo mi experiencia,